Rixi Perú presenta El Micrófono, un programa con todo el acontecer nacional, internacional y de Lima Sur, con la conducción de Jesús Valencia. Presenta tu informativo El Micrófono, un programa donde informamos con todo el acontecer de Lima Sur con la conducción de Jesús Valencia. ¿Qué tal? Iniciamos tu programa El Micrófono a través de Televisión Digital Rixi Perú. Ya estamos al aire para llevarles toda la información, entrevistas, en lo que concierne en la cobertura nacional. El día de hoy estamos ya con nuestros invitados, pero anunciamos el número de WhatsApp para que ustedes también nos escriban, puedan realizar sus comentarios 935-635-221 y ustedes también pueden seguirnos por las redes sociales, en todas las plataformas, en el Facebook, en el Twitter, Instagram, en YouTube, como Rixi Perú Oficial. Ustedes pueden seguirnos también a través de la página web aquí en nuestro programa. Les saluda Jesús Valencia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí iniciamos nuestro programa con mucha información, sobre todo ya en contienda electoral. Ya se cierran las inscripciones para las candidaturas este 22 de diciembre, lo anuncia el Jurado Nacional de Elecciones. Así empezamos tu programa El Micrófono. Y ya está con nosotros nuestro primer invitado, que le vamos a dar la bienvenida al programa Rixi Perú, a través de Televisión Digital, su programa El Micrófono, a Hernán Núñez, un reconocido personaje también, que ahora postula al Congreso de la República con el número 33 en la lista de Juntos por el Perú, que lidera Verónica Mendoza como candidata a la presidencia. Hernán Núñez, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jesús, cuánto gusto. Un gusto estar aquí junto a ti y junto a los espectadores del micrófono. Sí, ya lo hemos conocido en la contienda municipal. Usted estuvo también en dos oportunidades como regidor de Lima Metropolitana, planteando algunos proyectos para Lima, pero ahora en otra coyuntura. Es importante conocer qué le animó ahora a postular hacia el Congreso de la República por el partido Juntos por el Perú. Yo creo que el Congreso de la República debe recuperar su función de representación y su legitimidad ante la gente. Lamentablemente me parece que los últimos congresos que hemos tenido han estado más preocupados en el pleito político, ¿no es cierto?, que en la representación real de los vecinos. Tan es así que a mi juicio los congresistas por Lima en realidad han sido una especie de senadores, ¿no es cierto? Opinan sobre todos los temas políticos, el presidente, la situación nacional, a veces la situación internacional. Sin embargo, ¿cuánto han ejercido de representación real, digamos, para poder plantear los temas que le preocupan a los limeños? Me parece que más bien los congresistas de regiones sí tienen una representación mucho más concreta frente a sus pares de Lima, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa representación de los vecinos y vecinas de la ciudad y de todos los problemas que Lima tiene y que todavía están postergados, deben plantearse fuertemente en el Congreso de la República. Lugar que caminamos, lugar que hay problemas de coordinación entre los niveles de Estado, lugares que no tienen agua, porque ya existe el esquema de Sedapal, pero la municipalidad no ejecuta los muros de contención. Entonces creemos que desde el Congreso podemos empujar a articular los distintos niveles de gobierno en beneficio del ciudadano. Nos comentaba un poco el compromiso que trabajó con el tema del transporte y la Gran Lima también, que conoce las necesidades de diferentes distritos de Lima. Uno de los problemas de Lima es que tiene varios niveles de gobierno, ¿no es cierto? Tiene una municipalidad provincial que a su vez tiene competencias regionales, tiene más de 40 alcaldes distritales, cada uno con su responsabilidad y sus labores en su respectiva jurisdicción, tiene ministerios que tienen injerencia dentro de la ciudad. Ahora tenemos a la Autoridad Única del Transporte, ¿no es cierto?, la ATU, que ya suple las responsabilidades que la Municipalidad Metropolitana de Lima tenía en materia de transporte. Entonces, hay una serie de niveles de gobierno que deben tener una coordinación mucho más efectiva para que se haga más eficaz, digamos, sus funciones y sus labores dentro de Lima Metropolitana.
Y en ese aspecto creo que hay que reformar la ley orgánica de municipalidades para que haya un contrapeso real entre el alcalde electo y el consejo municipal, que en la formalidad es la máxima instancia de gobierno. Sin embargo, la ley en la práctica resulta bastante alcaldista. Yo siempre digo que la ley orgánica de municipalidades, más que haberla redactado los congresistas, parece que la han redactado los propios alcaldes, porque concentra un nivel de poder tal que no hay, repito, un contrapeso político entre el consejo municipal y el alcalde. Esto puede deberse por varios factores. Uno, por ejemplo, es que la normativa actual otorga la mayoría más uno al alcalde electo, es decir, lo premia ya con una mayoría, con lo cual hace que muchos alcaldes no tiendan puentes con otros sectores políticos, que representan a otros vecinos que no están representados necesariamente por la agrupación política por la que ganó el alcalde. Y lo otro es que en ese sentido se debe fomentar con mayor decisión la participación ciudadana. Creo que no hay mecanismo más efectivo para la fiscalización que la participación del vecino en la cosa pública. El consejo cumple una función, sí, pero también el involucramiento del vecino activamente en la fiscalización de los recursos. Por ejemplo, la ley de gobiernos regionales obliga a las autoridades regionales a tender puentes con los vecinos y a realizar rendición de cuentas 2 veces al año. La ley orgánica de municipalidades no contempla, prácticamente esa es una facultad del alcalde que puede cumplir o no cumplir, cuando debería ser algo obligatorio. Y esta situación que usted plantea es importante también para todo el país a nivel nacional, no solamente el rol del parlamentario es fiscalizar, sino también presentar iniciativas de proyectos para el país que van a beneficiar a un sector, porque conocemos todo el problema que se ha dado en nuestro país. Estamos en un tiempo de pandemia, pero el tema de la corrupción es un insumo que seguramente todos los partidos de llegar al Parlamento o a la presidencia, tienen que combatir este tema también que es bastante importante, este flagelo. Sin duda, y uno de nuestros compromisos es precisamente transparentar los aportes de campaña. Muchas veces la corrupción se da porque tenemos aportes de campañas de privados que en realidad nos disfrazan un congresista electo en representación de la gente, pero en realidad es un congresista en representación de esos intereses privados que le financiaron de una determinada campaña. Y entonces comienza a votar leyes con nombre propio. Lo tuvimos en el Congreso pasado, por ejemplo, con la ley de los octágonos, ¿no es cierto? De una serie de empresas que se resistían a estos octágonos que señalaban los valores saludables y nutricionales de determinados productos. Entonces, claro que la corrupción tiene un correlato precisamente en el financiamiento de campaña para que después tenga representantes en función de esos intereses privados en contraposición a los intereses públicos. Entonces creemos que transparentar y ser rígidos en la prohibición de los aportes privados en campaña es un paso necesario precisamente para que el Congreso tenga reales representantes de la gente. Y si acaso hay un congresista que va a representar a los intereses de determinadas empresas, que eso quede visible y que quede claro, pero que no se siga pasando gato por liebre. Claro, eso es importante tener en cuenta. Y en materia de la reforma de la Constitución, ¿es posible un referendo? Ustedes plantean como partido Juntos por el Perú, porque esa es también la bandera de Verónica Mendoza, la reforma de la Constitución, ¿se podría realizar un referendo? ¿Qué plantea el movimiento? A ver, sobre ese tema, dos aspectos importantes. El primero es que todo aquel que se precie de ser un demócrata, ¿no es cierto?, no puede aceptar una constitución impuesta por una dictadura. Y la constitución del 93 es una constitución impuesta a sangre y fuego, producto del autogolpe del 92, y luego hicieron pasar la elaboración de la constitución del 93 como si fuera un proceso democrático al que nadie le consultaron. Es decir, incluso varios partidos se abstuvieron de participar de la elección del Congreso Democrático Constituyente, ¿no es cierto? Entonces, esa es una carta magna, una constitución escrita entre cuatro paredes y no es el pacto social que una constitución debiera reflejar, ¿no es cierto? Entonces, eso como primera observación. Creo que todos los demócratas que nos preciemos como tal no podemos aceptar una constitución impuesta en dictadura.
Y lo otro es que esa constitución impuesta, lo que en realidad impuso, fue un modelo, que fue el modelo neoliberal, lo cual flexibilizó, ¿no es cierto?, los temas laborales, y es por eso que hoy por hoy tenemos una serie de categorías laborales, una más explotadora que la otra. Lo acabamos de ver en Ica y en el norte con el paro agrario, que ha desnudado precisamente todos los abusos y la explotación que estos regímenes laborales significan. La flexibilización de las combis también es producto de la Constitución del 93. Se dijo, el Estado deja de tener un nivel de regulación en estos aspectos y todo lo resuelve el libre mercado. El libre mercado lo que resolvió es que cada esquina sea un paradero y que cada unidad vehicular pueda cobrar lo que quiera. Muchas veces ni siquiera se respeta lo que ya está en la ley, que es la ley de medio pasaje. Entonces, claramente creemos que la Constitución, una nueva Constitución, debe hacerse cuestionando precisamente el modelo económico. Últimas encuestas revelan que la mayoría de peruanos además están por modificar la Constitución, no por hacerle pequeños ajustes, mucho menos por mantenerla. Entonces, si la mayoría está por cambiar la Constitución, creemos que se debe colocar una segunda urna que precisamente consulte a la gente este cambio constitucional. Es importante dar a conocer todo estos planteamientos que realiza Juntos por el Perú. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y vamos a regresar para seguir conversando con Hernán Núñez sobre las propuestas hacia el Congreso de la República con el número 33 en la lista de Juntos por el Perú. Volvemos tras la pausa. Bien, regresamos con tu programa Rixi Perú a través de televisión digital. Estamos nuevamente al aire conversando con Hernán Núñez, que el día de hoy nos anuncia, nos plantea también las propuestas al Congreso de la República con el número 33 en la lista de Juntos por el Perú, que lleva a Verónica Mendoza como candidata a la presidencia. Hernán Núñez, esta situación en el Congreso, ¿cómo evalúas todos estos enfrentamientos se discutió anteriormente con el gobierno de Martín Vizcarra y ahora con Fernando Sagasti, Francisco Sagasti? Mira, yo creo que son pleitos que están muy a las alturas, ¿no es cierto? Es decir, no le resuelven los problemas a la gente. La vacancia de Vizcarra no resolvió ningún problema en la cotidianidad de la gente. Por el contrario, los ha agravado, ¿no es cierto? Porque estamos en una situación además muy particular, en una situación de pandemia, donde la gente se muere literalmente porque no consigue camas en los hospitales o la ambulancia no llega a tiempo a la casa, ¿no es cierto? Entonces, en medio de esa tragedia nacional, lo que vemos es un Congreso con una venganza política buscando a un presidente a poco tiempo de irse, para imponer además otro cuyo único objetivo, el del señor Merino, era seguir salvaguardando todos estos chicharrones que tienen varios congresistas al interior del Congreso y que se niegan a rendir cuentas a la justicia. Porque digamos, si por el simple hecho de estar investigado debes dejar el cargo, que fue el criterio que usaron con Vizcarra, buena parte del Congreso debiera irse a su casa, ¿no es cierto? Porque también está en una serie de investigaciones sobre los cuellos blancos o sus nexos con otras presuntas bandas delincuenciales. Entonces, creo que estos pleitos políticos en realidad han estado alejados de los problemas concretos de la gente y lo que vemos es un Congreso aferrándose con uñas y dientes a estirar todo lo que pueda para seguir teniendo la inmunidad parlamentaria y seguir evadiendo su responsabilidad ante la justicia. Entonces, creemos que el nuevo Congreso debe recuperar la confianza de la gente. Tenemos un gobierno de transición, un gobierno interino sumamente débil, con una bancada que un día opina una cosa y un día opina otra cosa, como la del Partido Morado, y una oposición donde está Podemos, entre otros partidos, UPP y otros partidos que han asumido una posición golpista, que no lo van a dejar tranquilo. Entonces,
creemos en ese sentido que la movilización de la calle debe garantizar que se den y se cumplan las condiciones para una elección transparente de cara al nuevo gobierno y al nuevo Congreso. Pero también para Un estar eventual, vigilantes que el Congreso no siga sacando leyes contrarias a la voluntad de la gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, estaban revisando la reelección de las autoridades municipales y regionales cuando eso claramente no tiene un asidero con la simpatía de la gente, ¿no? Entonces creemos que la calle es vital para seguir vigilantes frente a cualquier tropelía que pueda realizar este Congreso que todavía no se. últimamente el sector de agroindustrias, la agricultura en el sur y en el norte del país han salido nuevamente a las calles para hacer escuchar su voz hacia el gobierno nacional. ¿Ustedes consideran también un eventual gobierno de Juntos por el Perú trabajar esta problemática del sector agrario? Sin duda, el compromiso de Verónica Mendoza incluso se ha planteado en los términos de una segunda reforma agraria. Yo sé que este término puede asustar a varios, pero no a la mayoría. Yo creo que es evidente que el sector agrario merece mayor participación del Estado, no solamente para modernizar su actividad económica, sino también una vigilancia para que los empresarios de este rubro no realicen todos los abusos que durante años han realizado, que les ha permitido obtener una serie de jugosas ganancias explotando a los trabajadores, ¿no? Y esto creo que también nos debe llevar a plantear una ley general del trabajo. No se puede seguir teniendo leyes laborales para determinados sectores, ¿no es cierto? Lo cual hace legal la precarización del empleo, pero también castiga la sindicalización. En la práctica la sindicalización es legal, perdón, en el papel. Sin embargo, en la práctica muchas veces se tienen actitudes antisindicales con un Ministerio de Trabajo que no sanciona ni fiscaliza eficientemente. Por eso creemos que es importante señalar que si bien nosotros participamos en una candidatura hacia el Congreso y vamos a cumplir de ser electos las funciones que en nuestro rol de congresista nos competan, muchas de las cosas se realizan también a nivel de ministerio. Por eso es que nosotros tenemos una propuesta en conjunto. Sí, vamos a empujar las reformas y las leyes que sean necesarias en ese sentido, pero también fortaleciendo un ejecutivo que más bien durante años lo hemos tenido reducido a su mínima expresión. Y por eso tenemos un SUNAFIL que ni siquiera cumple los estándares laborales en su interior. Hemos tenido más de una huelga o una protesta de los propios trabajadores de SUNAFIL y esto evidencia, ¿no es cierto?, un Estado alejado de las demandas de los trabajadores. Claro, esto es importante dar a conocer todo este problema porque también el diálogo con el gobierno nacional es importante, una mesa de diálogo para escuchar la problemática del país. Seguramente Juntos por el Perú también lleva toda esta demanda de propuestas de que están todavía esperando la población, la ciudadanía de nuestro país. Sí, nuestro compromiso es claro y no es un compromiso reciente. Nosotros no tenemos un compromiso con las mejoras laborales, con las mejoras salariales, porque sea un tema de encuesta, es un tema de compromiso y de esencia de ser de izquierda. Nosotros siempre nos caracterizamos por plantear y acompañar las justas demandas y legítimas demandas de los trabajadores, porque además es real que lo que tenemos es un sistema que ha hecho o que ha permitido que muy pocos tengan bastantes ganancias, abusando de una gran masa laboral que gana muy poco, que trabaja más de 8 horas, que trabaja domingos y feriados sin ser compensadas, que muchas veces no se le cumplen las vacaciones que por ley debieran, y esos abusos incluso en pandemia se han incrementado. Entonces nuestro compromiso no es de ahora, es de siempre, y una de nuestras principales banderas es precisamente plantear una propuesta de ley general de trabajo para acabar con todos estos abusos laborales. Ahora también la seguridad ciudadana en nuestro país se ha visto pues en un problema principal también, sobre todo en Lima, los asaltos, la delincuencia a cada momento, que hay que trabajar con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Ustedes también llevan propuestas ante la inseguridad ciudadana en el país. Sí, mira, yo creo que hay que cambiar el enfoque del tema de seguridad ciudadana. Se da un enfoque demasiado punitivo, ¿no es cierto? Entonces se endurecen leyes,
se refuerza la policía. Sí, claro, cuando las compras están bien hechas, porque en pandemia también hemos visto que altos mandos policiales han estado comprando equipos incluso hasta vencidos para sus subalternos, ¿no es cierto? Y está bien, pero creo que eso no eh, llega a resolver el problema. Quiero decir, aumentar el patrullaje o endurecer las penas. Que fue censurado y ahora este Parlamento bastante cuestionado también por muchas atribuciones y posiciones también con el Ejecutivo. Ustedes de llegar al Congreso de la República plantearán también, por ejemplo, uno de ellos es la reelección de autoridades, como usted lo ha mencionado, no tanto gobiernos regionales. Mira, yo creo que hay que fortalecer la reforma política y la reforma educativa y universitaria. Son dos grandes reformas que creo yo deben de profundizarse y deben tener el compromiso claro de quienes están participando en esta contienda electoral. Claramente hay partidos que tienen un conflicto de intereses en estos temas. Uno, los partidos que muchas veces venden sus cupos, ¿no es cierto? O que han convertido el partido en un negocio donde, claro, si no eres congresista te vas de alcalde y si no eres de alcalde te vas al Parlamento andino, ¿no es cierto? Con lo cual ya conviertes al partido en una franquicia porque no renuevas cuadros, no generas nueva gente participando en política, pero también con el tema de la reforma educativa tenemos, en el caso de Pepe Luna, Urresti y Podemos, por ejemplo, es un partido que se debe a una serie de negocios de su fundador, el señor José Luna, que están vinculados al tema universitario. Entonces, la ley ahí claramente les afecta, no porque afecten a sus alumnos, sino que les afecta sus ingresos, les afecta sus negocios, y es en base a esos negocios que pueden soliviantar sus aventuras políticas. Entonces creo que es importante que quienes participamos en esta contienda tengamos un compromiso claro con esas dos reformas fundamentales para el país, y en todo caso quienes no, lo señalen así de claro también para que la gente pueda emitir un voto consciente. Pero lo que no se puede permitir es que en el discurso digan apoyamos la reforma educativa, la reforma política, y una vez en el Congreso hagan todo lo contrario, como ocurre actualmente, que están incluso torpedeando ya a pocos días, a pocas semanas de irse, estas reformas que más bien deben profundizarse. Hernán Núñez, dirígete al país, ¿cuál es el mensaje a todos los ciudadanos y por qué votar por Juntos por el Perú con Verónica Mendoza y Hernán Núñez con el número 33 al Parlamento? Verónica Mendoza y Juntos por el Perú y quienes la acompañamos en esta oportunidad tenemos un compromiso claro con toda la agenda y el programa que estamos levantando en esta elección. Nueva Constitución, reforma tributaria, acabar con los abusos y los privilegios, nueva Ley General del Trabajo, profundizar la reforma política y universitaria, claro compromiso con la agenda feminista, ¿no es cierto? Entonces, esto no es de ahora, no nos disfrazamos con un ropaje programático de cara a una contienda electoral, sino que siempre hemos tenido un compromiso con estas luchas y con estas demandas. Entonces, por esa consecuencia y ese compromiso de Verónica y su equipo, nosotros es que pedimos que se marque la JP de Juntos por el Perú en todo el territorio nacional para así avanzar con las reformas y los cambios que requiere nuestra patria y refundar el Perú. Agradecer a Hernán Núñez, candidato al Congreso por el partido Juntos por el Perú, con el número 33 al Congreso, entonces ya está planteado sus propuestas. Agradecer a nuestros auspiciadores, a HND Store Perú, Doctora Yus, distribuidora de agua mineral D&M, Restaurante Magali, AS Acevedo Sport, todos nuestros auspiciadores aquí a programa micrófono central YouTube. También agradecer al equipo de producción Joseph King, Jennifer López, Rebeca Zavala y Jesús Valencia. Se despide hasta mañana. Buen día. Presentó tu informativo El Micrófono. Gracias por las preferencias. Seguiremos atentos a sus denuncias.